Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Nueva semana para compartir junto a ustedes desde los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Vamos a contarle a nuestro invitado de esta noche que vamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Sur Medios para toda Mendoza y también toda Argentina. Eso nos tiene también muy contentos. Y aquí dentro del Valle del Aconcagua estamos con nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Esta noche vamos a hablar de educación, vamos a hablar de deberes y derechos, ¿ya? Pero para esto vamos a hablar con un amigo que usted a lo mejor ya lo conoce, lo van a ubicar. Él lleva por nombre Leonardo Recabarren, abogado, profesor, músico y mucho más. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches, José Luis, ¿cómo está? Gracias por venir, amigo mío. Gracias a usted por la invitación. Has tenido un día intenso, así que de partida agradecer tu tiempo porque ya es tarde, pero ya sabemos que tenemos gente detrás de la pantalla que está esperando este nuevo capítulo. No, agradecido por la invitación y siempre es tiempo para conversar. De todas maneras. Oye, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Tú naces en Santiago, ¿cierto? Así es. Naces en Santiago, pero a los 16 años te vienes a la ciudad de los Andes. Así es, a San Esteban particularmente. Sí. Ahí ya llevas 30 años viviendo. Ahí, claro, cumplí hace unos pocos años atrás, 30 años, pero después emigré por temas de trabajo, pero estoy cerca, en la zona siempre. Oye, háblame un poquito de esa época en donde uno tenía por ahí como 15 años, estaba un par de años salir de la enseñanza media. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿En ese entonces ya tenías mentalizado estudiar Derecho, Abogacía, o tu camino iba por otro lado? Sí, antes de llegar a los Andes yo estuve en el Barro Borgoño en Santiago, como era santiaguino, estudié ahí y ahí se empezó a configurar la idea de las humanidades, derecho, pedagogía, profesor de historia, lenguaje, son cosas que me gustan. Y la música también, pues. Siempre la música, efectivamente. Presente. Sí, por mis padres escuchaban mucha música, siempre, siempre, de toda la vida, hasta el día de hoy. Mira qué bien. Aprovechemos a saludar a los papás, está ahí la cámara. Sí, pues a mi padre Edmundo y a mi madre Margot, un saludo cariñoso. En Rancagua están ellos ahora. Rancagua, muy bien. Así es. Entonces, claro, llego a San Esteban por el trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba en la Minera Andina, en la empresa que se llama Alfin, que era una empresa que daba alimentación, y llegamos a San Esteban. Para mí era súper extraño, muy tranquilo, muy particular, pero hice un grupo bien interesante de amigos y llegué a estudiar al Liceo Maximiliano Salas Marchant, Liceo A10, el que amo profundamente. Igual un saludo a todos los colegas, profesores, amigos que todavía ejercen la docencia con bastante Ahí dificultad. estuviste, oye, el número 16 te sigue, porque estuviste 16 años en ese colegio. ¿El cual? ¿En el Maxala? ¿Sí? No, en el Maxala estuve tercero y cuarto medio. Ah, pero espérate, entonces estuviste en el... 2 años en el Barro Borgoño. Ahí está, perfecto. Claro, ya. exactamente. Me confundí. Lo que pasa es que tienes una hija y tiene 16. Claro, tengo una hija Ahí que está, dice tengo Violeta una Manda. Sí. Violeta Manda, Sí. exactamente. Y bueno, ahí en el Maxala, que tengo los mejores recuerdos del mundo, un extraordinario colegio. Fui presidente del centro alumno en cuarto medio. Mira. Bien siempre apegado con los temas sociales, ¿cierto? Los compromisos con la educación pública fundamentalmente, pero hizo grandes amigos en San Esteban. Iván Herrera, Sergio Ceré, Cristina Herrera, Leonor Zapata. Me imagino que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy buenos amigos, sí, efectivamente. Oye, y bueno, ¿y en qué momento ya saliendo de cuarto medio, tú ya decides emprender un camino definitivo? Lo que pasa es que mi vida educativa o de formación académica es bien singular, porque yo, si bien es cierto, quería estudiar Derecho, postulé a Derecho en Copiapó, era bastante complicado estudiar Derecho, quedé en las universidades en Valparaíso, me acuerdo, en la UFRO, quedé en Historia, pero yo quería Derecho en ese momento y quedé en Copiapó, no me fui por algunos motivos Me personales. imagino, un poquito más lejos, retirado también. Finalmente, claro, me voy a estudiar a Santiago una carrera técnica,
Y cuando vuelvo, llego a hacer mi práctica a San Esteban, comuna que amo con todo mi corazón, le mando un saludo al alcalde Ortega, un excelente alcalde. Cristian Ortega, saludos Cristian también. Ortega, un excelente alcalde, y a su equipo. Y mientras estaba haciendo la práctica, escucho por la radio, ¿Ya? iba pasando, digamos, escucho por la radio que necesitaban profesores de Derecho para el Liceo Mixto. Y yo, como estaba estudiando técnico jurídico, fui, me presenté y quedé trabajando ahí con 20 horas, me acuerdo, en el año 97. Mira, Ahí comencé el comienzo. Ahí comienzo a trabajar, queriendo posteriormente, después de terminar la carrera, haber estudiado Derecho. De hecho, comienzo ese año a estudiar Derecho, pero no lo terminé por unos temas de enfermedad, digamos, tenía que dejar todos los días, era todo más complicado antes, pues. Era cara la universidad, era caro viajar, era agotador, más encima yo trabajaba. Ahora está todo más asequible. Ahora es un poco claro, ahora es bastante, un poco, es más fácil, sí, en términos materiales es un poco más fácil, felizmente, y qué bueno. Ujú. Entonces me puse a trabajar y me puse a estudiar Derecho, pero ahí no terminé, por dos motivos fundamentales. Uno, porque me gustó mucho la educación, siempre me gustó, era como el zapato perfecto, y además tenía todas estas complicaciones de la distancia. Entonces decidí dedicarme al mundo de la educación y empecé a prepararme en ese ámbito. Ujú. Licenciatura en educación, magíster, estudié un doctorado también que no terminé, psicopedagogía, finalmente terminé mi carrera como profesor de educación media. Y paralelo a eso, termino de estudiar, congelo mi carrera de Derecho y ya después, en el 2012, nuevamente digo, ¿por qué no retomo esto? Y tuve que hacer todo de nuevo, Mira, desde el comienzo. desde el comienzo. Wow. Bueno, pero eso también tiene su ventaja, porque igual muchos partieron de la nada y tú ya tenías una base muy buena. Sí, Por efectivamente. el lado del conocimiento, digo Sí, yo. había estudiado 4 años Derecho, me había ido bien, cogí el cuarto yo. Estudiaba en la Finisterra. Estaba poquito. Claro, me faltaba un año, pero tuve un problema físico importante, un agotamiento ya extremo, porque seguía trabajando El estrés. como profesor, ya tenía más horas en el liceo mixto, entonces... ¿Qué te motivaba a trabajar tanto? Es que yo creo que nosotros fuimos criados, nuestros padres eran muy trabajólicos. Yo recuerdo mi papá trabajó 40 años para su empresa y era como ese el objetivo, hacer trabajar. Como te vendieron esta idea a la sociedad de que, Sí. de que el trabajo producía el cambio social, ¿no? Oye, tú tienes una hija de 16. ¿Tú crees Sí. que ella va a estar 40 años trabajando en una empresa? La verdad. No, la Violeta Amanda quiere estudiar diseño vestuario, Y ser independiente, claro. y quiere irse a conocer el mundo. Y yo le digo, fantástico, eso es lo que hay que hacer a esa edad. Está bien. Está bien hacerlo. Oye, entonces, en el mixto estás un tiempo más que prudente. 16 años. Ahí estás, Una 16. excelente experiencia profesional, de los trabajos más hermosos que he tenido Bueno, con los de hecho, chiquillos. cuando yo llegué a los Andes, nos conocimos a Ahí través nos del conocemos, Omega, sí. a través de la pasión de las películas. El mejor videoclub que había en los Andes. Sí, me acuerdo. sí, hay mucha gente que lo recuerda con Sí, mucho sí, cariño. sí. Y también tenía el tema de ver dónde ponía a mis hijos cuando yo me venía acá. Entonces tú Me acuerdo. me hiciste como un tour por el colegio, me hablaste de las bondades que tenía y Claro, todo. claro. Y bueno, finalmente los hijos terminaron estudiando ahí. Sí, así es, sí. No, una buena experiencia laboral, Sí. con bemoles, allá, con el paso del tiempo uno hace reflexiones que son mucho más maduras, pero una buena experiencia laboral y yo recuerdo uno de los mejores trabajos que he tenido en términos del contacto con los chiquillos. Así Mira. que ahí me formé como profesional de la educación. Y fui profesor, jefe técnico. Oye, hablemos un poco ese de fui profesor, ¿cierto? Háblame un poco de cómo fue ser profesor en esa época, hace tantos años atrás, y cómo ves tú ahora a tus colegas haciendo clases año 2025. ¿Qué tanto ha cambiado? Yo ¿Y creo- en qué? Yo creo que ha cambiado harto y ha cambiado poco. ¿Cómo eso? Lo que pasa es que cuando yo inicio a hacer clase el año 97, Ujú. es un periodo de 7 años de vuelta a la democracia. Y cuando llega la democracia, cambia la educación. ¿Qué es lo que cambia puntualmente? Cambia primero la concepción de sujeto de derecho de un estudiante y no como un sujeto de protección. Eso cambia desde la ley, con la aprobación de la promulgación del Tratado Internacional de los Derechos del Niño y Niña Adolescente. Ah, tú me hablas como desde el prisma Es del que abogado, lo del que- ojo no, de no, la, no, no, de pero la ojo, ley. no, pero ojo, lo que pasa es que eso transformó el quehacer educativo, porque antes la educación era muy estructurada, con a profesores muy empoderados, mucha rectitud, mucha disciplina. El lema era más bien disciplinar para aprender que aprender para disciplinar. Entonces cambia el eje, y de hecho el año 94, Brunner hace un informe
¿cierto? A petición del presidente Frei, Ruiz Tagle, donde dice la educación tiene que transformarse y se hace la primera reforma curricular. Por eso que digo que yo inicio a hacer clases, o sea, me inicio haciendo clases, ocurre en ese fenómeno, digamos, de transformación de la educación. Se democratiza el proceso. Estuviste en la transición. Yo creo que sí, año 97 entro yo como profesor. Mira, hay gente que nos está viendo a través de la pantalla y dice, pero a ver, explíqueme en palabras simples. Dame un solo ejemplo de algo que se hacía y que después, en ese periodo de transición, se dejó de hacer. Es que, de hecho, por ejemplo, los centros de alumnos eran centros de alumnos que eran elegidos democráticamente, y antes no. ¿Y eso qué implicaba? Que había una vida educativa. Después de los 90 empezó a haber una vida escolar, una comunidad que se expresaba, decían campañas. Era el mundo, era la efervescencia en el fondo de la vuelta a la democracia. Y la democracia o los gobiernos dictatoriales o más duros transforman la sociedad. Y la escuela se transforma porque la escuela es el reflejo de la sociedad. Entonces se democratizaron las escuelas en todos los sentidos. ¿Ya? Y claro, yo viví ese tránsito, ya por ejemplo a los estudiantes yo recuerdo, ya no se les podía mandar a la casa, por ejemplo, por no pago mensualidad. Antes sí se podía hacer. Claro, el niño no se le puede coartar la educación. Claro, por ejemplo, empezaron a cambiar, que está bien, pero eso es un proceso que inicia en los años 90. Yo me acuerdo, te estoy hablando de mi época, y muchos de ustedes también van a decir, pero si en el colegio pasaba lo mismo. Cuando de repente uno le decía, mamá, ¿sabes qué? El profesor me tiró la patilla, me mandó un tate quieto. ¿No? Entonces la mamá le decía, algo hiciste, po. Algo, claro. Voy a averiguar cuando vaya a la reunión. Entonces, de repente muchas veces uno ni lo comentaba tampoco, porque tenía la posibilidad de que la mamá también lo reprendiera en la casa. Claro. Entonces, hoy en día eso ya no sucede, es parte del pasado. Bueno, una de las cosas que cambió es eso. Ahora a los niños no se les puede tocar, digamos. Es que nunca se les ha podido tocar. Lo que pasa es que antes se legitimaba esa violencia en la escuela. Antes se le tocaba y era como aprobado por los papás, claro, porque y por la sociedad. Claro, parte del proceso. Yo sostengo que, voy a dar una visión distinta, que la escuela mantuvo el orden y la disciplina porque había mucha violencia de parte de los adultos del sistema manteniendo eso. Sin valorarlo si es bueno o malo. Naturalmente es malo generar violencia, ¿cierto?, para mantener el orden. Claro. Pero era una forma de contenerlo porque veníamos de una sociedad bastante violenta. Violenta, claro. Institucionalmente hablando, en todos los sentidos. Muy formal, muy conservadora además, donde tus padres permitían que te reprimieran o que te hicieran ver de formas más creativas, digamos, y menos conversadas, ¿cierto?, el cambio de actitud. La letra con sangre entra, decía. ¿Cómo? La letra con sangre entra, decía la letra escuela. Con sangre entra. Claro, ese es un lema pedagógico de los años 80. Que hoy en día está obsoleto, claro, completamente. Porque la letra con sangre no entra. Leonardo, tenemos que ir con nuestros sponsors y para aquello quiero compartir contigo esta hermosa zapatilla de la familia Under Armour que ya está disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Súper cómodas y hay variedad en colores. Si quieres compartir un momento refrescante, sabroso y dulce a tu paladar, helados Grido son tu mejor alternativa. Variedad en sabores, tentaciones, tortas y también el nuevo alfajor de cookies y crema. Somos Grido, Los Andes. Restaurant La Ruca te invita a disfrutar de la comida típica nacional chilena, como siempre con la mejor atención, los mejores precios y un lugar típico para disfrutar en familia y con los que más quieres. La Ruca, tradición familiar. Comercial Automotriz Independencia esta semana quiere compartir contigo, se vienen los tiempos de lluvia, de invierno, para que vayas cambiando tu plumilla. Están en la marca Bosch, Adelco, DGP, de Derco, ELA, STP y BRM, cubriendo la mayor cantidad de automóviles del parque automotriz. Además, Pollo Móvil como siempre y cada semana con los mejores cortes, los mejores precios y también la mejor calidad. Estamos ubicados en San Felipe, Los Andes, Viña del Mar y también San Antonio. Oye, entonces, claro, hoy en día ya para un chico entrando a kinder, a primero, al jardín, ya la tiene difícil, digamos. No, claro. Con su entorno, con sus pares, ¿cierto?
ya podemos decir que la violencia que muchas veces quizás ejercía la persona adulta o el profesor, ¿ya? Para mantener el orden y la disciplina, se traspasó ahora a los alumnos. Claro, lo que pasa es que yo ahí hablo de distintos tipos de Se dio vuelta al violencia. sartén. Claro, lo que pasa es que hay una violencia que siempre es legitimada. No es legítima, es legitimada. Claro. Entonces, por ejemplo, antes se legitimaba que el profesor, para poder lograr el objetivo de educar, utilizara este tipo de prácticas que de pedagógicas no tienen nada. Las manitos, te pegan con la regla, la regla, la ¿cierto? tira de patilla, Claro, la cachetada, ¿cierto? claro, El chachazo. formarse, recuerda que antes uno se formaba, Sí. qué sé yo. Hay un tema ahí. El corte de pelo corto y parejo. Claro, ¿te acuerdas? que no tope No, no, el cuello de la camisa. no, claro, además no había piercing, nada de eso como... Y eso cambia cuando se aprueba en los años 90 la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, cambia el derecho civil, perdón que... No, está bien, pero es importante porque igual dentro de lo que tú haces pedagogía. Tú has tenido la posibilidad de estar enseñando a chicos, ¿cierto? Como profesor, pero Sí. también lo ves desde el lado legislativo, jurídico, como abogado, que cómo estas reglas o estas normas han ido cambiando, evolucionando y se ha ido dando vuelta un poco la tortilla, ¿no? Podemos Claro, decir, en palabras simples. claro, porque en el fondo la educación se ha llenado de normas jurídicas. Porque es lógico, porque la sociedad es regulada por normas jurídicas. Ujú. Entonces, antes esas normas jurídicas existían, pero no estaban tan presentes. Hoy día, por ejemplo, tú tienes la constitución política inserta en la escuela, tienes la ley de violencia escolar, tienes la ley de aula segura, tienes la declaración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tienes la ley 21.545, que es la llamada ley TEA, ¿no? Hoy día respecto tienes temas de inclusión escolar, de no discriminación, Claro. ley Samudio, etcétera, Guau. normas de responsabilidad penal adolescente, es decir, dentro de la escuela hay un enjambre de normativas jurídicas que no siempre los que estamos dentro de los sistemas solamente pedagogos podemos observar o tenemos la capacidad de poder hacerlas comulgar, aun cuando yo creo que se pueden hacer comulgar. Cuéntame, y eso mirado desde afuera, Ujú. ¿ha sido beneficioso o ha sido perjudicial? Es ¿O que estamos 50 y 50? lo que pasa es que las sociedades, que nosotros vamos en las leyes 20.000, 21.000. Imagínate cuántas leyes tenemos. Cuando uno dice ley 21.040, Ah, porque- estamos hablando que hay antes 21.039 leyes. Es decir, somos una sociedad, como muchas sociedades, con incapacidad de resolver problemas sociales desde la conciencia. Entonces le ponemos una ley. Entonces ponemos muchas leyes, muchas normas jurídicas. Eso no es bueno ni es malo. Lo que pasa es que nos acostumbramos a pensar que vamos a cambiar la realidad producto de la existencia de una ley. Y eso la historia ha demostrado que no es cierto. ¿Tú crees que en palabras simples el terreno para los profesores, hablo en general para todos los funcionarios que se vinculan a la educación, Ujú. se le ha complicado? No, es muy, muy complejo para un docente poder abordar y hacer comulgar todas esas normas jurídicas, porque finalmente el docente lo han preparado para producir aprendizaje. Y hoy día les están diciendo, háganse cargo de la convivencia escolar, por ejemplo. Que eso antes no existía. Claro, la convivencia siempre existió, pero antes se resolvía la convivencia con la varilla, ¿no? Es lo acabamos Claro, de decir. el tate quieto. Hoy día no, po. Hoy día hay personal encargado, ¿cierto? Que sale a través de la 21.536, que es la ley de convivencia escolar, donde se establece una forma, se definen conceptos vinculados con la convivencia escolar, pero no necesariamente los docentes estamos preparados para enfrentar esa realidad. Y el problema es que al final del día, si un docente o un profesor o un encargado de convivencia escolar o un psicólogo, los asistentes de la educación profesional y no profesionales, realiza mal un procedimiento, no porque quiere realizarlo mal, sino que porque no tiene esa posibilidad de juntar todo eso en un mismo La momento. expertise también, o sea, claro, como para que quede todos conformes, como... Exacto, hacer comulgar esas normativas Sí. jurídicas, entonces siempre lo van a hacer responsable de él. Y es el gran vicio que tiene el sistema. Los docentes, pudiendo cometer errores o eventualmente pudiendo vulnerar un derecho por una mala decisión, una mala acción, Ujú. independiente de eso, el general parece decir por un lado que los profesores no son capaces de hacer esto. Por otro lado tenemos a los docentes diciendo, sí, pero ¿dónde está la formación de
la familia, ¿no? Que tienen que ser el pilar fundamental, como dice la Constitución, el pilar fundamental de la sociedad. Bueno, dicen por ahí que la familia te Núcleo. educa, sí, Mm. te nutre Ujú. con lo esencial, ¿cierto? Ujú. Y en el colegio uno cultiva conceptos, ideas. Lo académico, digamos. Claro, la parte académica, claro, aprende historia, Claro. mejora la caligrafía, claro, va aprendiendo, no sé, biología, un Claro, montón de claro, ramos, claro. pero la base La formación, viene de la casa. claro. Y hoy en día, lamentablemente, vemos tanta violencia, no tan solo en la casa, ¿eh? Ujú. Está en la casa, está en el paradero, está en el barrio, está en la bencinera, en el, no sé, En el en supermercado. el supermercado, en el consultorio. No, no. Entonces, en todas partes hay violencia, entonces como que se ha ido normalizando. Claro, es que yo pongo un ejemplo siempre Dale. cuando hablo de estos temas, porque estos temas no son muy populares ni en mis colegas docentes, ni en los apoderados, porque Pero toquémoslo aquí, porque uno tiene que colocarse en el medio para hacer los análisis. Por ejemplo, yo digo que hay violencia que es legitimada. Voy a decir que hay violencia legitimada por los propios padres. un ejemplo, Por ejemplo, estas luchas libres en jaula. MMA. No sé cómo se llama. Claro. Sí, MMA. Tú tienes un tipo que es McGregor, creo que se llama. Evan McGregor. Ya. Yo veo mucho MMA. Ya. Sí, Por ejemplo, esa es una violencia que está legitimada. claro. ¿Y qué dices tú como padre si lo ves con tu hijo adolescente que está en el liceo? Dice, bueno, efectivamente, yo dejo que mi hijo vea esta violencia, pero es una violencia que está regulada, que es un deporte, Claro. ¿cierto? Y por lo tanto, eso no va a causar ningún efecto negativo en mi hijo, porque además yo estoy legitimando eso junto con él. Bueno, tú estás viendo violencia y estás legitimando una violencia que en otro escenario no sería legitimada. La pregunta es, ¿los padres podemos asegurar que ese sometimiento a la violencia de nuestros hijos, que nosotros estamos permitiendo que ocurra, no va a causar un efecto en sus relaciones con otros adolescentes? Yo creo que sí. Ah, Sí, pues yo creo que sí. entonces en ese sentido los docentes tienen un punto, porque eso se permite, y a eso yo le llamo en mi libro que está en impresión en este momento, Vamos a hablar luego en el segundo bloque del libro que está escrito. hablo de eso, hablo Sí. de la violencia legítima, que es la que el Estado permite que se haga, que se realice o que se ejecute. Sí, porque antiguamente lo que estamos hablando de MMA, que es Ujú. la artes marciales mixtas, Ujú. en donde, bueno, antiguamente se llamaba todo vale. Y Y, todo y- vale, y- ¿no? y ahí era complicada la cosa porque el tipo que era patelaucha Claro. muchos murieron. Bueno. Entonces ahora no, pues ahora está como hay un tiempo, hay algunas llaves Pero- que no se pueden hacer. Perdón, pero Igual es violencia. mueren igual. Sí, claro. Sí. Y tú ves a los rostros de estas personas Ensangrentados. destruidas, Sí. mujeres hermosas, hombres con cuerpo atlético. Además que eso da un signo de estatus y de éxito. ¿Cómo se llama el tipo? Evan McGregor. Él es uno de los más ricos del mundo, de Sí. los deportistas más Sí. ricos. Dime, ¿qué adolescente no quisiera tener ese Quiero nivel ser como material Evan, claro. o el cuerpo que ese tipo tiene que es atlético? El carro. Entonces, sí. entonces se legitima, po. Es verdad. Hay Tienes un toda la tema ahí. razón. Sí, pues igual, bueno, por ahí, acuérdate que había un humorista, Ujú. Pepe, ¿cómo se llamaba este? Que decía, la televisión penetra. Claro. Todo lo que uno va viendo, todo, No, claro. todo lo que uno va viendo en imágenes, le va quedando ahí y va entrando al disco duro de uno, del niño, en este caso el niño pequeño, y el día de mañana también muchas veces lo pone en práctica. Mira, yo sostengo algo que es bien duro, pero es muy interesante. Yo creo que la violencia genera placer en las personas, en general. O sea, cuando uno ve... Y a un- está el morbo también. Claro, por eso. Pero es que eso, el morbo tiene una forma de placer. ¿Y por qué digo esto? Van como de la mano. Yo me he preocupado leer harto sobre la violencia para entender esto de la violencia escolar. Fíjate que cuando tú ves a ese tipo que le está pegando al otro, tú tomas un bando, ya sea el que está ahí, que quieres que se pare y que venza al otro, ¿cierto? En un Claro. acto mágico, fantástico. O el que está pegando que lo somete, que le haga una llave. Exacto. Claro. ¿Y eso qué es lo que produce en uno? ¿Tú qué ves eso, por ejemplo? Sí, ¿Te produce algo? Sí, me dice, ya está bien, ganó el que yo quería. ¿Algo grato o algo desagradable? No, es algo grato. Es algo grato. Ganó mi luchador. Déjame hacerte la frase. A mí me agrada ver cómo ese tipo gana con golpes sobre el otro que está en el suelo sangrando. Claro, es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero eso es en el fondo. Claro, sí. Cuando uno hace el nivel de conciencia es eso. Imagínate eso en un adolescente, en un niño. Sí, Y después va a la escuela. claro. Y en la escuela le dicen, en el colegio le dicen, tenemos que resolver todo a través del diálogo. Mentira, se puede resolver también a través de golpes. No más preguntas, su Sí. señoría. Oye, no más preguntas, su señoría, porque también
Bueno, tenemos mucho que conversar, Leo, pero nuestro director me dice que estamos llegando al término de este primer bloque, así que usted siga en nuestra compañía, que vamos a la pausa y ya regresamos. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Soluciones reales. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque empapándonos de esta interesante vida y de la forma, el enfoque, el prisma que le da nuestro invitado a cómo se está comportando la sociedad, cómo se están comportando los alumnos, quienes enseñan también los profesores, cuáles son las limitantes, las reglas, pero también quiero que me hables del libro negro. ¿Tú sabes de cuál? Cuéntame un poquito. El libro negro de la convivencia escolar y una canción desesperada. Bien. Efectivamente. Sí, pues en ese libro yo, después de 4 años... ¿De tu autoría? Efectivamente. Para que la gente vaya empapándose un poco. Sí, es un libro que yo escribo a partir de 4 años de estudio sobre los temas de violencia escolar, vinculando la normativa jurídica en mi condición de abogado. Yo tengo especialización tengo un máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales y un magíster en Derecho de Familia y un magíster en Educación. Entonces me permite... profundizar, me ha permitido en estos años profundizar sobre esta problemática. El libro trata justamente, hace una descripción de cuándo se cae este tema de cuándo empieza a aparecer la violencia en la escuela,
señalo esto de que aparece la violencia en las escuelas de parte de los estudiantes cuando se cae la violencia que permite contener esa violencia, que es una paradoja Claro. muy interesante. Sí, que es otra violencia también. Y luego describo los tipos de violencia que existen, que es la legítima, la legitimada, ¿cierto? Una violencia que es a través de la defensa y cómo actuamos los participantes, los miembros de la comunidad frente a esto. Porque cuando tú eres un padre y tu hijo ha sido violentado, tú quieres que se produzcan las decisiones las medidas más drásticas Claro, para que- restablecer, claro. ¿cierto? El derecho de tu hijo a vivir en una comunidad educativa sana. Ujú. Pero cuando tu hijo es el que comete el acto de violencia, no tienes la misma actitud. Uy, la cosa cambia ahí, sí, po. Esto yo lo aprendí, esto en un principio simple. Los abogados, hay dos abogados en un juicio, ¿cierto? Sí. Pero porque hay dos partes que dicen tener derechos sobre una misma cosa. Y además que uno el que acusa y el otro defiende. Claro, o los dos dicen ser dueños de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay que entender que las personas actuamos por intereses personales, las personas actuamos por intereses propios. Entonces, tenemos que entender que la comunidad escolar es como una familia que Ya. puede ser funcional o disfuncional, Ajá. donde se presentan problemáticas. La única posibilidad es que en una escuela haya problemáticas de convivencia escolar. La pregunta es cómo se enfrenta. Una segunda parte del libro, un libro que yo trato que sea muy corto, porque además ¿Cuántas hojas tiene? no tiene más de 68 páginas, 65 No, pero está páginas. súper corta, sí. Es que justamente para... Fácil de digerir. Esa es la idea, ¿no? Y con letra 22, cosas que se pueda leer, porque no somos una sociedad Poquito que grande. no es una sociedad que lee mucho tampoco. Entonces, de forma bien simple también, en una segunda parte, explico cuál es el problema. Y el problema de la convivencia escolar, el problema de las instituciones educativas, es que basan la resolución del problema en la jerarquía de la falta. Es decir, no sé si te acuerdas tú, hoy día es igual. ¿Ya? Falta gravísima, después viene. La menos grave, la leve. Hoy día es exactamente igual. O sea, Sí. y basamos nuestra resolución de conflicto en la gravedad de la falta. Y yo digo, no, hay que cambiar la mirada. Hay que pensar en la reparación del daño. Porque yo Buen punto. en un Sí. seminario, una de estas charlas que tengo la suerte de dar con mis colegas y con otras personas, con otros profesionales, le hice una pregunta a una niña. Le dije, ¿qué es más grave? ¿Sacarle la madre a un director o a un niño de tu curso? Al director. ¿Y cuál es la medida que tú establecerías? Que lo echen del colegio. Dijo. Mira, lapidaria. Claro, entonces se hace el análisis de la convivencia escolar sobre la base de la gravedad de la falta, pero no de la reparación del daño. La niña piensa que un mismo acto es más grave en un director que en un estudiante. Claro, cuando porque en hay realidad, jerarquía. claro, Porque hay jerarquía. exacto. Sí. Entonces yo digo, no, lo que hay que basar la resolución de un conflicto de convivencia escolar en la reparación del daño. Porque si tú puedes reparar el daño, entonces deja de existir el problema. Claro. Pero las personas estamos dispuestas a reparar los daños que cometemos, Uy, muchas veces. que producimos. No, pues el orgullo, el no dar la razón, el brazo torcer. Claro. Y ahí describo los distintos tipos de daños que pueden ocurrir en una situación de convivencia escolar. Voy a adelantar. ¿Ya? Daño físico, por un golpe, daño material a una cosa, Claro. daño psicológico o afectación emocional. Y esos daños se reparan de forma distinta. Y en general lo que hacen los establecimientos educacionales, la unidad educativa, es que no establecen esa diferenciación, no lo basan en la reparación del daño. Y por otro lado, cuando tú, como miembro de la comunidad escolar, realizas un acto que riñe contra una disposición, ¿cierto?, positiva del colegio, no solamente dañas al que lo ejecuta, o sea, contra quien se lo ejecuta, Ajá. sino que además daña el proyecto educativo institucional. Pero tú tienes una sanción Claro. Todo para en el dos mismo cosas saco. distintas. Exacto. Sí, todo el mismo saco. Exacto. Sí. Por eso que los apoderados se toman las medidas y los apoderados dicen, este colegio no hizo nada. ¿Por qué? Porque el niño se fue 4 días suspendido y a mí, ¿quién me resuelve el problema? Que el niño se fue 4 días suspendido. Claro, después vuelve y aquí no ha pasado nada. Porque no reparó el daño. Porque la suspensión no es la reparación de un daño, es una medida de seguridad y de reflexión. Es como cuando el hombre, no sé, claro, más bien el hombre que de repente tiene una pena de amor, dice voy a ir a la cantina, voy a beber, para olvidar las penas, para olvidarme. Claro, efectivamente se olvida en el rato que está
que está un poco borracho, pero después despierta al día siguiente y tiene el mismo problema. Entonces, ¿cuál es la cura o la vacuna a los problemas de convivencia escolar? Creo yo la reparación. La reparación del daño. Claro. ¿Hay daño que es irreparable? Sí, efectivamente. Y en ese caso lo que hay que establecer es una medida para ese daño que es irreparable. Pero si puedes reparar el daño, Fantástico, sería ideal. ¿No estamos reparando daños hoy en día en esta sociedad? no. Año 2025. No, todos eludimos reparar un daño, Sí. porque significa un costo, del que sea. Claro, De hecho, pedir disculpas no es un acto simple y espontáneo hoy día. claro, no. Ve dos conductores que están en la calle, digamos, y que pasa a llevar al otro y dice, disculpa. No, eso no es lo que ocurre. Y muchas veces de repente para algún famoso o famosillo pedir disculpas públicas, más todavía, más difícil. Claro. Claro, Además porque- que todos queremos ser un poco famosos hoy día, ¿no? Sí, lamentablemente, qué lata que estemos llegando. Bueno, un poco la Biblia dice que llegará el momento en que lo malo será visto como bueno y lo bueno será visto como malo. Entonces, cada miembro de la comunidad escolar debe hacerse cargo de lo que le corresponde, no de otra cosa. De lo que le corresponde. Y a los docentes nos corresponde, es mi rol de docente, nos corresponde establecer un procedimiento que sea justo, que sea dialogado, que apunte a la mediación escolar, pero a los que están inmersos en el problema, las partes, tienen otras responsabilidades. No podemos achacarle a los miembros de la comunidad educativa docentes las responsabilidades que no tienen. Y tampoco los apoderados les podemos achacarles una responsabilidad que no tienen. ¿Y se está haciendo? Es la pregunta. Es difícil porque implica que tú reconozcas que tu hijo cometió un acto y ese acto produjo un efecto y ese efecto debe ser reparado. Y yo, que soy el afectado, es difícil para mí que me reparen un daño si siento que mi daño es mayor al que tú me estás reparando. Por eso que el rol de los miembros de la comunidad escolar docentes es identificar claramente el daño. Claro, y muchas veces, como dices tú, la reparación que tú puedes hacer a mi daño no es, no queda todo igual, po. Pero hay algo que es objetivo, por eso que es importante Claro. tener. ¿Tu daño es material? ¿Es psicológico? ¿Es psicológico o es afectación emocional? Claro. ¿O es físico? Mira, sí, pues son 3 o 4 distintos que no pueden ir todos en el mismo saco. Así es, pero se tratan de la misma forma. Mm. Oye, ¿cómo, en qué momento puedo tener ese libro físico en mi mano, poder leerlo? O alguien que esté a esta hora viendo a través de la pantalla que diga, ay, me interesó el tema, en mi colegio se está viviendo tiempos difíciles, me gustaría poder empaparme de ese libro para sacar algún aprendizaje, para entender un poco más. Mira, mi misión es mi misión personal, pues no es una misión que me haya impuesto alguien, mi misión personal Un legado, es dejar una de huella. manifiesto esta fórmula que yo creo que es la vacuna para enfrentar la problemática de la convivencia escolar hoy día, junto a otros elementos, prevención, por supuesto, Ujú. ¿no? No es la única, es una fórmula cuando ya se producen los actos, porque los profesores están agotados, están cansados y están siendo violentados. Y estudiantes están siendo violentados y apoderados. O sea, todos los miembros de la comunidad escolar se sienten y están siendo violentados. Pero no soy un vendedor de libros. Entonces hoy día se está imprimiendo el texto, digamos. Yo creo que en un par de semanas, 3 semanas más va a estar a disposición. Pero todos saben que pueden contar con Unidades limitadas. Sí, pero usted sabe cómo trabaja, imprimes 200, 300, después imprimes 100, qué sé yo. Claro, Pero ahí vas viendo. el objetivo sobre todo es explicar esto en seminarios, en charlas. Ahora que yo, igual conociéndote de muchos años, yo creo que lo tuyo no es empezar a vender libros como loco y amasar fortuna. No, más que nada compartir tus conocimientos y dejar un legado, una huella, Llevo ¿cierto? 30 años en educación, jamás he amasado una fortuna, así que no espero que un libro lo resuelva, definitivamente. ¿Cierto? No, pero Sí. igual muchas veces la gente anda buscando la cura para esta enfermedad de la violencia que Ah. cada vez se ha desatado más en los colegios. Antiguamente yo me acuerdo que los niños se agarraban a combo, era como lo más fuerte, y las niñas se agarraban del pelo, Claro. ya y quedan como con pocos de pelo Pero- en las pero- manos, todo. pero- Pero ahora no, pues ahora hay armas blancas, hay No, lo que pasa- pistolas. pero siempre han habido mujeres que han golpeado bien también. Se han Sí. defendido bien, sí, efectivamente. Sí. Pero sí, es cierto. No, la idea es plasmar estas ideas, atender las consultas. Yo siempre estoy dispuesto a ir a los colegios, al colegio que amo profundamente, el lugar donde trabajo, San Esteban, qué sé yo. Siempre estoy. La delegación hace unos años atrás hizo una actividad hermosa donde habían docentes de toda la provincia. Curiosamente no fueron de los Andes, fíjese. Mira, Sí, no participó. Pero tuvimos 2 meses trabajando con ellos.
Y hasta hace poco, llamando colegas, preguntando, no, siempre dispuesto. Leonardo, tenemos que ir con nuestros sponsors y para aquello quiero compartir contigo esta hermosa zapatilla de la familia Under Armour que ya está disponible en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Súper cómodas y hay variedad en colores. Si quieres compartir un momento refrescante, sabroso y dulce a tu paladar, helados Grido son tu mejor alternativa. Variedad en sabores, tentaciones, tortas y también el nuevo alfajor de cookies y crema. Somos Grido, Los Andes. Restaurant La Ruca te invita a disfrutar de la comida típica nacional chilena, como siempre con la mejor atención, los mejores precios y un lugar típico para disfrutar en familia y con los que más quieres. La Ruca, tradición familiar. Comercial Automotriz Independencia esta semana quiere compartir contigo, se vienen los tiempos de lluvia, de invierno, para que vayas cambiando tu plumilla. Están en la marca Bosch, Adelco, DGP, de Derco, ELA, STP y BRM, cubriendo la mayor cantidad de automóviles del parque automotriz. Además, Pollo Móvil como siempre y cada semana con los mejores cortes, los mejores precios y también la mejor calidad. Estamos ubicados en San Felipe, Los Andes, Viña del Mar y también San Antonio. ¿Qué es lo que te dicen tus colegas? Porque tú ahora estás cumpliendo otro rol, no desde el aula de clases, la sala de clases. Yo lo último que hice de aula fue clase en la Universidad Aconcagua, clase de Derecho. Ya, pero ahí son otros alumnos. Sí, no, pero... Anda por ahí la cosa. Pero con las mismas problemáticas, ¿no? Sí, con la problemática de saber, de conocer. Claro, hace un par de años estoy trabajando, después de ejercer 2 años derechamente como abogado en San Felipe. Claro, ahora estoy trabajando en un departamento de educación, sí. ¿Y qué me dicen los colegas? Uy, igual es difícil porque los colegas están agotados, están cansados, ya han perdido un poco la credibilidad respecto a ciertas cosas, pero siempre con buen ánimo, con buena disposición, colocando el hombro al trabajo, lo que hay que hacer. Pero es difícil hablar de estas cosas con los colegas, la verdad. Me imagino. Sí, es complicado porque ellos están siendo abatidos hoy día por la problemática. ¿Cuál sería, cómo ves tú la educación y cómo ves tú a tus colegas de aquí a 10 años, por ejemplo? Al ritmo que vamos, a la velocidad. Sí, yo acuño 2 frases. ¿Ya? Quiero conocerlas. Ninguna de las 2 es mía. ¿Ya? Pero las acuño. Y mis colegas del colegio inglés, que ahora entiendo que están en movilización, les mando un abrazo, un cariño. Ojalá se resuelva de la mejor forma esa situación. San Valley College. Sí. Estuve 10 años ahí como director académico de ese colegio. Siempre le decía, la historia me juzgará. Porque hablar de educación y proyectarse a lo que viene es muy difícil porque los docentes vivimos complejidades muy inmediatas. Entonces nos cuesta resolver eso y además... Como reaccionar en el minuto. Claro. Y hacerlo de la mejor manera. Permanentemente están los colegas resolviendo en el minuto. Y lo otro es que yo creo que va a llover 40 días y 40 noches, como lo dice la Biblia, ¿cierto? Y está lloviendo, empezó a llover, en temas de convivencia escolar y de relaciones interpersonales, laborales. Recuerda que está la ley Karim entre medio, sí, claro. ¿Cierto? Hay un tema ahí que es complejo. Oye, puede ser también que realmente nos estamos volviendo más primitivos, estamos retrocediendo en vez de ir evolucionando, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que las cosas se van complejizando en la medida en que no nos hacemos cargo de enfrentar las problemáticas reales. Fíjate que a mí me pasa que siento a veces que las personas queremos una cosa, pensamos otra, decimos otra y hacemos otra. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera... realmente no hay consecuencia. Claro, no hay una relación entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Si yo pensara y dijera y actuara coherentemente lo mismo, entonces habría una verdad verdadera. Auténtica, claro. Claro, pero nosotros no decimos lo que nos pasa. No decimos, sí, ¿sabe qué? Realmente mi hijo cometió este error y yo debo responder por ello. Porque eso es lo que yo pienso respecto si yo fuera el afectado. Entonces hay una problemática que ya tiene que ver con la configuración humana y siento yo que cada uno de nosotros, yo también, tú, que soy yo el director y todos en sus casas, todos nos movemos por intereses. Pueden ser intereses más, menos positivos, ¿cierto? No le vamos a colocar un valor, pero nos movemos por intereses.
Entonces, cuando yo soy perjudicado en mis intereses, lo que hago es defenderme, Claro, no entregarme, ¿no? Es como eso. claro, no poner la otra mejilla. No, el problema es que estamos educando. Entonces, Sí. cuando estamos hablando de una sociedad que se está formando, nosotros los adultos tenemos que tener el nivel de responsabilidad de decir cuánto contribuimos a esto. Como por ejemplo en el ejemplo que colocábamos recién, ¿cierto? Sí, Si tú ves algo que es violento y legitimas esa violencia y te parece atractiva esa violencia, entonces decir eso es muy difícil, ¿no? Decir eso es decir, en realidad me estoy equivocando o yo tengo que saber por qué esa violencia me produce placer, por qué me pongo del lado del vencedor y me produce placer que otro esté sangrando. claro, Imagínense qué le pasa a un adolescente con claro. eso. Yo creo que esa reflexión hay que hacer y que las pueden leer en mi libro, en alguna charla. Mira, qué bueno, porque igual yo creo que hay mucha gente que a través de la pantalla se siente identificado. Dice, claro, yo también he hablado violencia, también la he Legi- normalizado. Legitimado porque se entiende protegida por el núcleo familiar. O sea, yo también le Claro, entrego ahí que no lo hace, nosotros no hacemos eso de mala forma. Es como cuando llevamos a nuestro hijo a una marcha y la marcha termina mal. claro, El objetivo de nosotros no es que nuestros hijos aprendan a, no sé, a situaciones que pueden ocurrir en una marcha que no son deseables. Nosotros lo llevamos con la mejor de la intención y sentimos que está protegido. Pero el hecho se produce. claro, se va de las manos. Muchas Ujú. veces, ya hijo, papá, quiero estudiar artes marciales. Bueno, vaya a estudiar artes marciales ya Claro. como protección personal, pero no para que se vaya a agarrar a golpe en el Claro. colegio. Por eso es que es importante la formación que uno tenga en torno a cómo enfrentar las problemáticas, porque a mí me pasa, yo también me enfurezco, pero tengo que controlarme. Claro, O sea, ahí donde aparecen los mecanismos, ¿cierto?, de los adultos que tenemos para poder apretar las perillas que nos permiten no reaccionar mal frente a una situación. Pero los adolescentes, no, pues. claro, y también poner paños fríos para que la situación se calme, porque uno tiene que ser como un mediador, tiene que ser Claro. alguien que llame a la calma, a la cordura y a buscar una solución entre ambas Y partes. decir que todos los miembros de la comunidad escolar están tensionados, porque todos creen que el otro no hace lo que tiene que hacer. Y eso es una tormenta perfecta, como la película. Oye, que lata que se venga 40 días, 40, ¿cómo dijiste tú? 40 días, 40 noches. Va a llover 40 días, 40 días, noches. 40 noches. Ahora luego este fin de se nos viene un frente de mal Sí, tiempo a propósito. que también tiene directa relación con lo que estamos tocando. Oye, es muy importante tocar estos temas porque uno ve que la sociedad se va desmoronando. La base de la sociedad somos nosotros, ustedes que están viendo este programa. Somos los que entregamos los valores, los primeros valores a nuestros hijos. Entonces, si ya no estamos muy relajados y hoy en día estamos viviendo como el metro cuadrado, ¿viste? Mm. Que muchas veces el hijo parte, sube al segundo piso, se desconecta, está en su pieza, conectado a las redes sociales, que eso también ha sido Así es. como como algo que se ha interpuesto entre la relación de padre e hijo, porque antes uno conversaba más con los hijos. Uno dialogaba más, había La sobremesa. sobremesa, claro. Sí, pues ahora no, pues ahora Claro. uno termina y ya está viendo, igual está viendo el teléfono, o lo tiene por ahí Claro. cerca. Lo que pasa es que produce placer. Produce placer. Nuevamente, somos la sociedad que se mueve por el placer. Mira, Y nos incluye a todos nosotros. sí. Mm. Oye, interesante. Señor director, ¿cómo estamos de tiempo? Mira, igual nos quedan como 4 o 5 minutos. Quiero dedicártelo a ti puntualmente, querido amigo, porque esta noche es tuya. ¿Ya? Esta noche está siendo parte de la historia de En tu propia ley, que ya lleva 10 años de corrido continuo, tocando temas de interés, destacando a gente del Valle de la Concagua, y tú eres un personaje o una persona que está destacando en el área de la salud, en distintas áreas, y también estás entregando alegría a través del canto. ¿Ya? No trajiste la guitarra, te salvaste jabonado. Claro, ¿Ya? claro. Pero para una próxima quizás podamos incluir la guitarrita y algún temita, ¿te parece? Perfecto, pues no, agradecido por la invitación. Además, tratar estos temas que puede que no sean muy entretenidos para No, algunas yo creo que son personas, interesantes. pero es súper importante saber que hay una crisis que es abordable, pero, Sí. pero ese abordaje necesariamente pasa porque hagamos un acto de conciencia básico que es decir dónde estamos. Y estamos discutiendo todos con todos sin hacernos cargo de lo que nos corresponde. Primer elemento, hacernos cargo de lo que nos corresponde. Y respecto a la música, nunca he sido más feliz que haciendo clases y que haciendo música. Mira qué bien. Efectivamente. Oye, influyó, para ir cerrando, Mm. influyó, hubo un antes y un después
de la pandemia, porque igual tuvieron que reinventarse, hacer clases a través de vía Zoom, que decían, hoy los profesores les pagan igual y Claro. no están trabajando. Entonces, como que hubo un chaqueteo también y como que también se enfrió la relación presencial, digamos. Sí, lo que pasa es que la pandemia fue un momento Crítico. muy crítico Ajá. porque efectivamente las personas morían por estar contagiadas, entonces nos generó mucho temor, mucha inseguridad y eso obviamente después cuando llega el retorno, ¿cierto?, a clase o las relaciones normales, ya como que nos habíamos acostumbrado a estar seguros en nuestras casas. Nos cortó la posibilidad de comunicarnos durante un año completo. Fue complejo eso. Sí, Sí, pues, eso acrecentó la eso problemática. también enfría cualquier tipo de relación, Sí, claro, sentimental, de trabajo, laboral, de absolutamente. amistad y todo No hay eso. contacto con las personas, siempre es complejo. Amigo mío, me gustaría que miraras a esa cámara y dedicaras tus últimas palabras, no sé, a tu compañero de trabajo, a, no sé, a tu colegio, a tu colega, en fin. No, a todos los colegas, ¿cierto? Buenas noches, desearles que tengan una buena semana. Estamos a casi a la mitad de la semana. Decirles que sabemos que es complejo, que hay un montón de posibilidades de atender las situaciones de convivencia escolar. Es un momento efectivamente complejo, pero siempre hay formas de abordarlo. A mis queridos colegas del Liceo A10, Maximiliano Salas Marchán, que lo amo profundamente, a mis colegas de por allá las tierras de Catemu, de Yayay, ¿cierto? A mis queridos amigos de San Esteban y a todos un abrazo y gracias por la invitación. Mira qué bien. Bien, nosotros estamos súper contentos de haber charlado contigo. Sabemos que ahora te vas para allá, para cerca del viento viento, Cerca del viento viento. donde hace mucho frío también, Muy helado. donde hay que cuidarse. Así que más que Así es. agradecido a ustedes, invitarlos para la próxima semana, porque de seguro vamos a tener otro interesante invitado, como lo fue esta noche nuestro amigo Leo Recabarren. Amigo mío, nos vamos con la cámara central que está ahí. ¿Te parece? Nos Muchas vemos. gracias. Chao, Nos chao, que vemos. estén Hasta bien. luego. Chao, chao.